Hola amigos, bienvenidos nuevamente, espero que se encuentren súper bien. Hoy les traigo un video sobre el uso de la carta psicométrica, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre los elementos que la componen. Primeramente, pensemos en una corriente de un proceso, ¿no? Que es una mezcla de gas con un vapor. Por ejemplo, esta carta psicométrica es de aire seco con agua, ¿no? Eh, es un gas con un vapor. Ahora, observemos la línea horizontal solamente, ¿no? Esta línea horizontal en la parte inferior. Esta es la temperatura de bulbo seco, o sea, es la temperatura a la que se encuentra la corriente, ¿no? De proceso que les había mencionado. Es la temperatura real del ambiente. La línea vertical del lado derecho se conoce como línea de saturación másica, ¿no? Estos números que están aquí representan los kilogramos de agua, o sea, de vapor de agua, entre kilogramos de aire seco. Así se representa esto. Muchas veces vienen en gramos sobre kilogramos de aire seco y esto realmente puede cambiar en unidades, pueden ser libras de vapor de agua entre libras de aire seco. Entonces esto sí puede variar un poquito, sin embargo siempre es el mismo concepto, ¿no? Es la masa del vapor de agua entre la masa del aire seco. Eh, las líneas moradas que yo tengo puesto como una línea eh, en diagonal que cubre una parte de esta línea morada es la saturación relativa, ¿no? Todo este compendio de líneas moradas, este compendio de líneas moradas es la saturación relativa, que la saturación relativa es una relación entre la presión parcial del vapor de agua entre la presión de vapor. Todas las líneas diagonales que vienen de este color verde, y acá tengo puesto una diagonal que va hacia abajo que es color naranja, es la temperatura de bulbo húmedo. Esta temperatura se dice que es la temperatura que tendría la mezcla de agua con aire si se estuviera secando, digámoslo así, ¿no? Esa es la temperatura de bulbo húmedo. Y todas las líneas que son horizontales, pero que no están en la parte inferior, o sea que no son la temperatura de bulbo seco, se conocen como temperatura de rocío. Son todas las líneas azules que están, es el compendio de líneas azules que están distribuidas en la carta ciclométrica. Entonces, ya teniendo esos conceptos, pues vamos a centrarnos solo en estas tres líneas que están aquí en medio, que son los procesos que se pueden llevar a cabo en la carta ciclométrica, ¿no? El primero es el proceso de calentamiento. Tenemos una corriente que está a cierta temperatura y nosotros la queremos llevar a otra temperatura. Y en este proceso no hay un proceso de humidificación o deshumidificación, o sea, la cantidad de masa de vapor de agua se mantiene igual, como nos damos cuenta. Después vamos con el proceso de enfriamiento. El proceso de enfriamiento es lo contrario al de calentamiento. Vamos de una temperatura mayor a una temperatura menor. Y la saturación o humedad no cambia, se queda igual. Y el último proceso es una, ya sea deshumidificación, pasando desde una humedad mayor a una humedad menor, o humidificación, que es de una humedad menor a una humedad mayor, ¿no? Esos son los tres procesos que se pueden hacer, son los tres movimientos que se pueden hacer en la carta ciclométrica. Ahora vamos a revisar los conceptos. Dijimos que la saturación másica es la masa de vapor entre la masa del gas. La saturación molar es básicamente los moles de vapor entre moles de gas. Es lo mismo que la saturación másica, solo que en moles, ¿no?
Y es lo mismo a multiplicar la saturación másica por el peso molecular del gas y el peso molecular, entre el peso molecular del vapor, ¿no? Y hay otro concepto que es la saturación relativa que les había comentado, que es la relación que existe entre la presión parcial del vapor entre la presión de vapor a la temperatura del sistema, ¿no? Y esta saturación relativa pues tiene un valor entre 0 y 1. Entonces tenemos en cuenta que la saturación es una mezcla de gas y vapor, ¿no? Y bueno, cuando la mezcla es una mezcla de aire y agua, se suele llamar humedad, que es lo que normalmente ocurre, ¿no? Entonces, vamos a revisar con un ejercicio estos conceptos, ¿no? Nos dice que una corriente de aire seco con cierta saturación de agua tiene una temperatura de 25 grados. Esta corriente, su temperatura es de 25 grados, por lo tanto esta es la temperatura de bulbo seco. Y una humedad relativa del 20%, ¿no? Y nos piden hallar la humedad absoluta, la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de rocío y la humedad molar. Lo tenemos puesto en términos de humedad porque, como habíamos dicho, es una mezcla de aire con agua, ¿no? Por eso se llama humedad. Entonces vamos a visualizar en la carta ciclométrica lo que nos están dando, ¿no? Nos están dando una temperatura de bulbo seco de 25 grados. Por lo tanto, yo tiro una línea de 25 grados vertical. Y nos están diciendo que tiene una saturación relativa, una humedad relativa del 20%. Por lo tanto, esta temperatura de bulbo seco la tengo que hacer chocar con la línea de la humedad relativa, ¿no? Entonces yo busco este punto y es justamente este punto. Y a partir de eso yo ya puedo hallar todas mis demás propiedades. A partir de este punto yo puedo trazar una línea horizontal hasta que choque con la humedad absoluta. Entonces mi humedad absoluta en este caso es de 0.004 kilogramos de agua entre kilogramos de aire seco. A partir de este punto que encontramos, también puedo trazar una línea horizontal del lado izquierdo hasta topar con la línea de saturación, y eso me va a dar la temperatura de rocío, que es aproximadamente 2 grados Celsius, ¿no? Que es más o menos las condiciones que yo tengo dado, no son 25 grados, agua 25 grados con una humedad relativa del 20%, empieza a tener gotas de agua, a condensar a 2 grados más o menos, un poquito menos. Y nuevamente partiendo de este punto, yo puedo seguir estas líneas verdes que les había mencionado, que es la temperatura de bulbo húmedo, y trazar una línea completamente en diagonal, ¿no? Siguiendo las líneas verdes, tienen que estar en la misma distancia, y me va a dar una temperatura de bulbo húmedo de 12.6 grados, ¿no? Choca aquí y yo puedo leer, ¿no? Yo puedo leer esta línea. Acá es 10, 11, 12, como 0.6 aproximadamente, ¿no? Y esa es mi temperatura de bulbo húmedo. Y bueno, para hallar la humedad molar, simplemente utilizo la fórmula, ¿no? La humedad molar es igual a la humedad absoluta por el peso molecular del gas entre el peso molecular del vapor, ¿no? Entonces tengo mi humedad absoluta, que es 0.004, que la encontramos anteriormente aquí. El peso molecular del aire seco es 28.9 y el peso molecular del agua es de 18, ¿no? Entonces esto me va a dar kilomoles de agua entre kilomoles de aire seco. Va a ser 0.00642 kilomoles de agua entre kilomoles de aire seco, ¿no? Y pasa algo muy interesante, ¿no? Con que nos den dos propiedades, podemos encontrar las otras tres, todas las demás, ¿no? Por ejemplo, si nos dan la humedad absoluta y nos dan la humedad relativa, podemos encontrar estas tres propiedades.
Si nos dan la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco, nos podemos encontrar la humedad relativa, la temperatura de rocío y la humedad absoluta, ¿no? Con que nos den dos propiedades podemos encontrar todas las restantes, ¿no?